Estudiantes de primero de la forma de atención a distancia, estamos ya ingresando al periodo parcial 2. Aquí va la explicación de las dos actividades que corresponden a la experiencia de aprendizaje 3. ¿Ok? Bien, dentro de esta experiencia que ustedes ya van a tener la oportunidad de leer dentro de su aula virtual, acá les pongo solo un resumen. ¿Qué tema está trabajando acá? La parte estadística. Ya cuando nos hablan de datos recopilados en una encuesta aplicada, ya estamos hablando de estadística. Entonces, ¿qué tenemos que entender para poder desarrollar? Nos habla de una tabla de distribución de frecuencias, que es una tabla para qué sirve, muestra, dice, la distribución de los datos mediante sus frecuencias, ¿no? Se utiliza para variables cualitativas, cuantitativas, ¿ok? Esta tabla de frecuencias es una herramienta que me va a permitir ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos de una muestra, las cuales se quiere buscar información, ¿ok? Bien, para describir los elementos de la tabla vamos a partir de un ejemplo, ¿ya? La misma encuesta aplicada, solo que vamos a coger una de las preguntas, ¿ya? Entonces, acá la tarea es de otra pregunta. Entonces, aquí está el ejemplo con una de las preguntas. Una pregunta dice, ¿usted está a favor o en contra de la despenalización del aborto? Es un ejemplo, entonces aquí hay a favor, en contra, no opina. Se realizó la encuesta a 96 personas, quiere decir que el conjunto de datos son 96 o la muestra es 96, ¿bien? Listo, entonces vamos. Esta es la tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Solamente la estamos manejando por esta vez en lo que está en primero, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Aquí van los datos de lo que está sacándose de la pregunta. Estamos cogiendo solo una pregunta, ¿ya? Y estas son las alternativas que se han dado. A favor, en contra, no opina. Lo mismo colocamos acá. Es una encuesta de opinión y ahí está. Total tiene que ver 96. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Viene a ser el número de veces que se repite un dato. Es decir, ¿cuántos marcaron a favor? 46 personas. ¿Cuántos en contra? 40. ¿Cuántos no opinaron? No opinan 10. Entonces ahí está. El total de, digamos, tiene que coincidir con la muestra. ¿Bien? Listo. Ahora, frecuencia relativa. Viene a ser el cociente, ¿ya? La división de la frecuencia absoluta entre el total. De ahí voy obteniendo estos valores. Por eso que van a ser menores que la unidad. Ojo. Al final la sumatoria sí me tiene que dar la unidad. Entonces divido 46 entre 96, 40 entre 96, 10 entre 96. Se van colocando. Viene a ser la frecuencia relativa. ¿Ok? Y la frecuencia relativa porcentual viene a ser la multiplicación de cada frecuencia relativa por el 100%. Y ya obtenemos los datos porcentuales. ¿Bien? Listo, que nos van a servir para poder hacer nuestros gráficos. Ahí está. Esa es la tabla. Esta tabla van a hacerla ustedes. ¿Con qué datos? Con los datos que les están dando a ustedes de esta encuesta de opinión sobre la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres. Y hay una pregunta. ¿Qué factor determina su opinión? ¿El factor costumbre? ¿El factor ciencia? ¿Las leyes? ¿Otros? ¿No opinan? Entonces, esos son. ¿Qué factores determinan la opinión de las personas sobre esto, ¿no? Sobre la igualdad de oportunidades? Es la costumbre, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, están los datos obtenidos. Costumbre 47 es la frecuencia absoluta. Ciencia 18, leyes 13, ¿no? Otros 8, no opinan 10. Al final 96. Ustedes van a calcular la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya saben cómo? Sí, ¿no? 47 entre 96, colocaré aquí. 18 entre 96 y así voy llenando cada frecuencia relativa. Y todos estos, cada uno va multiplicándose por el 100% para obtenerlo en porcentaje. ¿Está bien? Ya está llenada su tabla. Una vez que está llenada la tabla, ustedes van a representar la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Cuando me dice representar, es en un gráfico. ¿Ya? En este caso yo acá he hecho un ejemplo del gráfico de esto, ¿ya? Pero yo no lo he hecho con el porcentaje porque ustedes los tienen que calcular, ¿no? Yo lo he hecho con esta frecuencia. ¿Ya? Entonces ustedes elaboran su gráfico cuando una vez que completen, ¿ya? Y hacen el gráfico. ¿Cómo hacen el gráfico? Van a ir a insertar, van a gráfico y aquí van a seleccionar. Si por ejemplo ustedes quieren seleccionar, como es solamente de uno cada uno, no son tres datos, entonces vamos a colocar aquí, perdón, vamos a ver columnas, vamos a buscar acá el gráfico de barras, ¿ya? Vamos a, ¿qué se hace en columnas? ¿Ya? Entonces yo puedo seleccionar uno, acepto, ¿ya? Y yo puedo colocar los datos que me salgan acá.
Ojo, ¿no? Entonces aquí cambio los datos, ¿ya? Entonces yo coloco los datos que, por ejemplo, tengo aquí de mi tabla, los escribo aquí y cambio los datos por porcentaje. Solamente son los de porcentaje nada más. Solamente van a usar una sola serie. Y hacen clic en aceptar y automáticamente les va a salir el gráfico, ¿ya? Eso es así, les va a salir el gráfico. Listo. Y ya lo tienen el gráfico ahí. Y van a plantear afirmaciones sobre la tendencia de los datos representados, ¿no? Por ejemplo, yo veo que más es costumbre, entonces por lo tanto, ¿qué podrán decir ustedes aquí? Que la mayoría de las personas opina, o más del 30%, de acuerdo a los que les salga acá, pues, empleando sus resultados porcentuales, ¿no? Más del 40% de las personas, ¿no? Determina su opinión el factor costumbres, ¿no? Entonces, pocos son los que determinan por las leyes, ¿no? Si es su punto de vista ustedes de acuerdo a sus resultados que van a tener, ¿ya? Y colocan ahí sus respuestas. ¿Listo? Eso es en cuanto a la actividad 1. Está fácil, ¿ah? Completar la tabla y hacer el gráfico, nada más. ¿Listo? Ahora, para la actividad número 2, vamos a ver, la actividad número 2 es esta, ¿ya? Esta es la actividad número 2 y nos habla de las situaciones en proporcionalidad. Y aquí nos menciona que hay una situación planteada y nos dice la carretera que une Arequipa a Puno Cusco se vio afectada por la precipitación de nieve. Los viajeros quedaron varados varias horas, pues la capa de nevada alcanzó unos 15 centímetros en algunas zonas, siendo un peligro para la circulación de las unidades. Luego una cuadrilla de 6 trabajadores de la región limpia la vía Arequipa. Puno, debido a la intensa nevada que viene azotando esta región. La vía Arequipa-Puno. El pago de los trabajadores de 160 soles por día, ahí lo está diciendo. Entonces, miren acá, antes de iniciar con el desarrollo es importante entender algunos conceptos, ¿ok? Entonces, entender qué magnitud es todo aquello que puede ser medible. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedo medir? El peso, el número de personas, pagos, costos, ganancia, longitud, tiempo, temperatura, ¿no? Esas son magnitudes porque las podemos medir. Todo lo que es medible, ¿no? Se llama magnitud, ganancia, ¿no? Entonces, eso es magnitud. Bien, teniendo en cuenta qué cosa es magnitud, vamos por aquí. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, dice lo siguiente. Si una aumenta el doble de la otra, también aumenta el doble, la otra también aumenta el doble, ¿no? Si una aumenta, la otra también aumenta, ¿ya? Si una disminuye a la mitad, la otra también disminuye en la misma proporción. Si una aumenta 4 veces, la otra también aumenta 4 veces. Por eso es proporción. Por eso dice directamente proporcional. Directo porque cuando una aumenta, la otra también. ¿En qué? En la misma proporción. ¿Ok? Entonces, para poder trabajar los problemas de magnitudes directamente proporcionales, tenemos aplicando la regla de 3 simple. 3 simple directa se le dice en este caso. Y la resolución es así, multiplicando en aspo en cruz. ¿Bien? Entonces, en base a la información presentada, describe las magnitudes, qué magnitudes encuentro yo en esta situación. Aquí. Si ya sé que todo lo que es medible es magnitud. ¿Qué se puede medir aquí? Ah, acá estoy viendo uno, esa es la capa, ¿no? En este caso la longitud de la capa de nevada, más o menos 15 centímetros. Miren, ahí está uno. ¿Qué más? ¿Qué más puedo medir aquí? El pago de los trabajadores. ¿Qué más? Ah, la cantidad, número de trabajadores. ¿Ven? Esto es interesante. Ahí está. Entonces son magnitudes. Entonces ustedes pueden escribir eso. Aquí lo escriben. ¿Ya? Entonces, la magnitud es lo que se presenta en la situación. Bien, ya les dije. Ahora, número 2. ¿Cómo se relacionan las magnitudes? Dice bien claro acá, ¿no? Volvemos a leer para saber cómo se relaciona. Dice, una cuadrilla de 6 trabajadores limpia la vía Arequipa-Puno debido a esta intensa nevada. El pago de los trabajadores de 160 soles por día. Entonces, yo pregunto, ¿no? Entonces, en este caso, si hay más trabajadores, va a haber más pago, ¿no? Porque van a pagar a más personas, más personal, ¿no? Entonces, por ahí, si hay más trabajadores, pagarán más. Si a un trabajador le pagan 160 por día, en este caso 2 trabajadores, ¿cuánto le pagarán? Más, ¿no? Entonces acá dice, por ejemplo, si a un trabajador le pagan 160 a 6 trabajadores, ¿cuánto le pagarán? Entonces, a mayor cantidad de trabajadores, mayor pago van a tener que hacer. Entonces, la magnitud se relaciona de manera directa, ya que a más días de trabajo implica más pago. A más 10 en este caso, ¿no? A más 10 de trabajo implica más pago. O también puede decir aquí, a mayor cantidad de trabajadores, más van a tener que pagar. Si estamos hablando de, no estamos hablando acá de días de trabajo, ¿no? Si estamos hablando de número de trabajadores. Entonces, ya que a más
a más trabajadores, ¿no? Entonces vamos a corregir acá, porque a más trabajadores,